Ceci, Hola, ¿cómo llegué. estás? Bien, bien, gracias. Qué bueno, qué Contenta de estar bueno. aquí. Sí, nosotros muy agradecidos de tenerte aquí el día de hoy. Muchas gracias por querer darnos esta entrevista, por acompañarnos hoy día, por acompañar a la gente también que se está integrando para conversar sobre algo súper interesante que tú haces. Primero que nada, cuéntame cómo estás, cómo te sientes. Bien, bien, ya me conecté, pude lograrlo. Así que aquí Súper, estamos, bien dispuestos. maravilloso. Ceci, hoy día la entrevista va a tratar de un tema súper interesante que les contaba yo a los amigos que se están conectando, que es el biomagnetismo. La verdad, yo no tengo muchos conocimientos sobre esta terapia, solo que trabaja con imanes y pares magnéticos, porque si bien sabemos, o en general se sabe que el cuerpo humano produce electricidad, produce bioelectricidad, por lo tanto produce también campos magnéticos. Esta terapia nos sirve para equilibrarnos. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, para partir esta conversación, te doy la bienvenida nuevamente, las gracias por supuesto, y quería preguntarte cómo o qué es el biomagnetismo. Partir diciendo que nosotros, nuestro ser, nuestro cuerpo es naturalmente magnético. Nosotros somos un campo magnético integrado dentro del campo magnético de la Tierra, del Sol, de los planetas. Y el magnetismo es algo natural que ocurre en nuestro cuerpo y en nuestro ser completo. Somos este, este universo Eh, que se mantiene en salud en la medida en que ese magnetismo esté funcionando normalmente, por decirlo de alguna manera. El biomagnetismo ya, como método es una terapia que nos ayuda a identificar y a tratar microorganismos patógenos que se instalan en nuestro cuerpo y que van haciendo bueno, diversas enfermedades y trastornos y síntomas. Nosotros, mediante perfecto. el uso de imanes, logramos detectar tejidos y órganos del cuerpo que se han salido de este nivel magnético normal y que por lo tanto magnético. A ver, parece que estamos teniendo, Sí, Ceci, está por ahí, parece que estamos teniendo algunos cortes. ¿ya? No, no alcanzo a escuchar todo lo que me estás contando. Ah, Eh, Veamos ahí si lo podemos solucionar. Te pido también, Ceci, porfa, si puedes sí, te puedes girar un poco la cámara hacia ti porque te veo como muy de aquí hacia arriba. sí. Eso, perfecto, ahí sí. Bueno, y parece que en ese Ahí, intertanto se está arreglando la señal. ya. Bueno, te decía que el Bueno, biomagnetismo es un método que es a la vez diagnóstico y tratamiento. ajá, Mediante imanes de mediana intensidad, nosotros logramos identificar tejidos y órganos que se han salido de su estado natural, normal, a nivel magnético, y esto, cuando ocurre, provoca, digamos, la disfunción de esos tejidos y la ya, presencia del desarrollo de patógenos en el cuerpo. Entonces, se trata de, mediante un rastreo bioenergético, en el que usamos el imán, digamos, el campo magnético, vamos descubriendo a través de una respuesta natural del cuerpo cuáles son los tejidos y los órganos que están afectados, que están magnéticamente polarizados. Nuestro cuerpo ajá. funciona en una neutralidad, en un nivel energético normal, que podríamos describir como una neutralidad a nivel magnética y también una neutralidad, tiene un correlato a nivel bioquímico. Esto significa que esos tejidos, los tejidos del cuerpo funcionan en un estado de salud normal, natural, en un pH neutro. En un pH No- neutro, Claro, ya, tenemos la escala del pH, el pH es el potencial de hidrógeno, y la escala del pH va
del 0 al 14, y nuestro pH natural del cuerpo está en el 7, más 3 o menos 3 décimas, esa es la medida de pH que naturalmente, normalmente nosotros tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que es, vamos a explicarlo como una unidad que ¿Ya? se separa en dos polos. Hay un tejido que se hace más ácido y otro más alcalino de lo que le corresponde. Ah, perfecto, eso lo había Y eso escuchado. es, claro, eso es lo que gatilla en el fondo el desarrollo de los patógenos, sean virus, bacterias, hongos o parásitos. Todo eso Mm. podemos detectar y tratar mediante los imanes. Y estos patógenos, virus, bacterias, hongos, etcétera, son eliminados por el cuerpo gracias a esta función que cumplen los imanes en él. Claro, en el fondo, cuando logramos mediante el magnetismo equilibrar el pH en esos tejidos, Ajá. el microorganismo pierde fuerza y el cuerpo a través de sus propios mecanismos es capaz de limpiar esas toxinas, de reparar el daño y de restablecer funciones, eh, llegar de nuevo a un... Te perdí otra vez, Ceci, parece. Ahí, ahora llegaste otra vez. Ah, perfecto. Sí, ahí estamos de nuevo, parece. Ujú. Bueno, No, no escuché lo último que me dijiste. Mm. Sí, de nuevo la perdimos. La señal está un poquito sí, inestable. sí. ¿Me oyes bien ahora? Te oigo. Te veo un poco pixelada, pero te oigo bien. Bueno, te decía que mediante el uso de los imanes nosotros podemos detectar cuáles son estos tejidos que están en un desequilibrio Ujú. y lograr restablecer. Y con eso el cuerpo tiene la opción de devolver esos niveles al estado de salud, digamos. Perfecto. ¿Y quién creó o descubrió, no sé cuál de las dos palabras es la más correcta, este sistema, este método, esta técnica? Mira, fue un... Está un poco inestable la conexión con la Ceci. Sí. ¿Estamos bien? Sí, Es que te escucho y luego te vas. sí. ¿Quieres que intentemos conectar otra vez o seguimos? Demos a ver, una última oportunidad a esta conexión. Ujú. Por ahí te Bueno, seguí, ya. esto ocurrió alrededor del año 1988 en México. ¿Ya? Un médico trabajaba en un hospital, este señor, el doctor Isaac Gois, en este hospital, cuando él estaba trabajando ahí, entraron en una especie de reestructuración. El hospital era muy grande y estuvieron cerca de 2 años y medio, 3 años, teniendo que asistir al hospital, pero sin poder trabajar porque no había ningún implemento ni nada funcionando muy bien. Y él Mm, tenía un paciente que tenía VIH-Sida. Y, ok. y a él fue el que el doctor le propuso tratarlo por unos medios no tan convencionales, digamos, porque no podía, no tenía acceso a tratarlo con la medicina A más, alópata, claro. digamos. Y, y entonces empezó a experimentar con él y con los campos magnéticos. ¿Qué pasaba en ese cuerpo cuando él acercaba un imán en diferentes partes del cuerpo, digamos? Y Ajá. descubrió, y descubrió entonces que esa persona tenía un polo en el timo que hacía resonancia, porque eso es lo diferente de esto, ya te voy a explicar eso. Él encontró un Ya. punto en el timo que hacía resonancia con otro punto que es el recto. Y cuando
instala los imanes ahí, esta persona comienza a dejar de tener sintomatología que tenía él el VIH, pero ya estaba desarrollado su síndrome de inmunodeficiencia, tenía diferentes síntomas asociados, digamos, y fueron de a poco remitiendo. Y en el fondo, en base a la experiencia clínica, se ha ido descubriendo qué par corresponde a cuál patógeno específico, en Se ha base ido solo a la experiencia. experimentando, Exacto, ah, claro, exacto, se ha ido experimentando para descubrir entonces, se han descubierto estos pares, estos, claro, estas conexiones. claro. Cada par, que hoy día contamos con cerca de 350 pares ya descritos, cada par está trabajando sobre algún virus o bacteria o un hongo, un parásito, alguna disfunción. También se Ujú. ven fenómenos tóxicos. Incluso se ha llegado también a poder establecer ciertos pares que tienen que ver con fenómenos más psicoemocionales. Ah, mira, Eh, Incluso, claro, se ha avanzado bastante en ese camino con el biomagnetismo. qué interesante esto del biomagnetismo. Es una terapia que, si bien no sé si será muy masiva hoy día, no sé si esta terapia, te lo pregunto, sé si está reconocida por la OMS, ya que viene de un estudio de un médico propiamente tal. No, la verdad es que hace pocos años el doctor Gois pudo hacer su curso en una universidad en México. Antes de esto no ha tenido ningún reconocimiento oficial, digamos. Mm, pero sí ha tenido en la experiencia clínica mucha eficacia. Muchísimo, sí. Es un método realmente Perfecto. eficaz y además no invasivo ni iatrogénico. Quiero decir, si uno instala un imán en un lugar donde no es, no estamos deteriorando el tejido ni haciendo ningún desajuste, digamos. O sea, lo que no logramos quizá es curar a alguien, pero no lo vamos a No pasa enfermar nada en el con... fondo. No, no, Ya. porque el imán es incapaz el imán de esta intensidad media es incapaz de romper lo que se llama el puente de hidrógeno, que es lo que mantiene a la materia orgánica constituida Ujú. como tal. Mira, precisamente esa era la pregunta que me estaba surgiendo. Así como los Ujú. imanes podían eh, restablecer campos magnéticos de alguna manera, si se colocan de manera equivocada, me estaba surgiendo precisamente la pregunta si provocaban alguna adversidad. No, 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 entonces. no, no van a provocar un desequilibrio. Lo que van a Un lograr desequilibrio. hacer es equilibrar cuando está establecido, polarizado ese órgano, pero en todo caso, cuando lo hacemos bien, impactamos el tejido junto con el que le hace resonancia, porque esto es, como te decía, una unidad que se separa en dos polos, y con los Ajá. imanes lo que hacemos es, al impactar el imán, lo que hacemos es empujar esas cargas. Ah, Nosotros, perfecto. ujú, Oye, nosotros ¿y cómo? tenemos ¿Mm? A ver, me los vas a mostrar imanes, ahí. sí, ¿Qué, tenemos polo negativo y polo positivo que se atraen, y lo que nosotros perfecto? hacemos es donde está negativo, polarizado hacia lo negativo, impactamos negativo, de manera de empujar esa carga. Y en el otro Perfecto. punto, que es positivo, impactamos el positivo de manera de empujarla también. Y lo que ocurre es Ajá. que como son cargas equivalentes, al empujarlas, uno las va haciendo que se encuentren y finalmente se anulan Ya. por la ley de la física de la inducción magnética. Se Y anulan esas ahí es donde cargas se produce. y de esta manera logramos reequilibrar el tejido en per- su pH y el cuerpo es el que se cura. Los imanes no curan. El cuerpo tiene Claro, miles de de todas mecanismos maneras. maravillosos para curarse, una vez libre de este desequilibrio que es magnético. Ujú. Perfecto. Ceci, ¿y cómo funciona esto? Porque ya entiendo lo que me hay contado sobre cómo los polos
eh, cómo era esta energía que se empuja, se llega a anular Ujú. para lograr el equilibrio, pero ¿de qué manera o cómo yo me puedo dar cuenta? ¿Cómo ustedes, los biomagnetistas, se dan cuenta? ¿Tienen alguna técnica, algo? ¿Qué hacen para darse cuenta que hay un desequilibrio y dónde? Mira, esto lo logramos mediante un testeo kinesiológico bioenergético. Cuando nosotros sometemos a la materia orgánica al polo ácido, ésta se Ujú. contrae sobre sí misma, se achica, se encoge. ¿M? Ya, Y en el otro polo se distiende. Entonces nosotros tenemos, eh, si separamos el cuerpo en dos, tenemos nuestro lado derecho y lado izquierdo. ajá, En el lado izquierdo tenemos el corazón pulsando y, y entonces el lado izquierdo va a ser nuestra constante, porque a medida que el corazón va pulsando, también el corazón tiene su campo magnético y está despolarizando ese hemicuerpo, ese lado izquierdo del cuerpo. Y entonces, cuando nosotros acercamos un imán a un tejido que está polarizado, eh, ya. lo que ocurre es que tu hemicuerpo derecho, todo tu lado derecho, se encoge o se distiende, se alarga un poco. Entonces nosotros Ya, medimos esto en las piernas, porque la pierna al ser el más larga nos permite verificar este acortamiento o alargamiento de una manera más visible, digamos. ah, perfecto. Sí, precisamente eso te Entonces, iba a preguntar, porque había escuchado sobre este método ujú. de testeo con el tema de las piernas, que había una que se encoge o se distiende, entonces quedan no quedan juntitas, digamos, no quedan al mismo nivel. Oh, justo, ahí está. Sí, Sí. claro, en el fondo nosotros vamos, cuando aprendemos esto, vamos usando el imán para Ujú. ponerlo en diferentes tejidos, órganos del cuerpo y verificando si hay o no un acortamiento o alargamiento de la pierna derecha. Y de Ah, esa es de la manera pierna derecha. verificamos el... Ya, otra vez, pero ¿Me escuchas? vuelve ¿Sí? aquí. Ah, ahí sí, ahí volví. Ahora sí. Sí, Eso, te decía que verificamos el acortamiento en la pierna porque es más fácil de verlo, digamos, es más evidente. Pero muy también lo bien. podemos hacer con los brazos, con los dedos, con... Ah, perfecto, ya. Ujú, ujú. O sea, ah, comparando el lado izquierdo con el lado derecho siempre, Exacto, eso es, en cualquier lugar. Perfecto. claro. Entonces Ceci, nosotros ¿mm? buscamos primero un tejido que, no, que va a estar polarizado hacia lo negativo, hacia el polo ácido, Ajá. y luego tenemos que encontrar la resonancia de ese punto, que es donde al instalar el imán en el otro polo, los pies vuelven a estar parejos. No sé si me Parejo. explico. O sea, ya Perfecto. el acortamiento que yo logro al poner un imán se va a regular cuando yo encuentre la resonancia y ponga el otro polo en ese punto. ¿Sí? Exacto. Sí, entiendo perfecto. Sí. Eso es. Entonces, por Qué eso hablamos interesante de esta par biomagnético, porque es un fenómeno que siempre se da en pares y eso es lo que en distingue pares. al biomagnetismo de lo que se llama magnetoterapia, que existe desde tiempo de los egipcios para acá, digamos. Perfecto. Hace miles de años los chinos usaban el magnetismo en métodos de sanación, digamos. Pero Ah, mira. Ve- la diferencia del biomagnetismo y el gran valor que tiene es que en el fondo entiende la enfermedad desde el punto de vista energético como en dualidad, en el fondo. Eso es lo, cuando uno trabaja con magnetoterapia, estás usando un polo del imán para lograr cierto resultado en el cuerpo, o bien el otro polo para otras cosas. Pero la diferencia del biomagnetismo es que utiliza los dos polos del imán
para detectar estos desajustes y poder tratar cualquier síntoma en el fondo. Cualquier síntoma. Y entonces, ¿qué podemos tratar? ¿Qué enfermedades podemos tratar con esta terapia? Realmente todo, pero más que hablar de enfermedades o de síntomas, hay que poner el acento en que tratamos personas, eh, porque en el fondo nosotros lo que hacemos es hacer un diálogo de información con ese cuerpo Ajá. que nos va entregando estos pares, y al trabajar los pares el cuerpo mismo entra en un proceso de equilibrio que puede consistir también en una crisis curativa al principio, donde uno puede sentir eh, el cuerpo un tanto intoxicado, porque en el fondo nosotros apelamos a los mecanismos naturales del cuerpo para que vayan limpiando y reparando lo que haya que reparar. Entonces a veces ese proceso es un poco notorio, digamos, pero podemos tratar cualquier clase de síntoma. En el fondo, desde nuestro punto de vista como biomagnetistas, los síntomas más graves o más complejos tienen que ver con asociaciones de microorganismos más complejas. Ah, ok, Ujú. perfecto. Entonces, más que tratar enfermedades, lo que tratamos son síntomas y ayudamos a las personas a que equilibren o que restablezcan sus procesos naturales. Eso es, ¿verdad? Vam- claro, vamos a establecer este diálogo energético con el cuerpo de esa persona y lo que vamos a hacer es equilibrar magnéticamente lo que esté en desequilibrio, Ujú. y ese cuerpo va a reaccionar naturalmente a esto. No es Claro, necesario hacer otro tipo de ajuste, digamos. El cuerpo solo es capaz de curarse, libre de estos desequilibrios magnéticos. perfecto. Oye, Ceci, bueno, yo tengo entendido que hay enfermedades incluso crónicas o graves, de mayor riesgo, que son tratadas o que pueden ser tratadas con biomagnetismo, como tú nos has contado, se puede tratar a cualquier síntoma, como por ejemplo el cáncer. En en el principio de la conversación nos hablaste también del VIH. Esta terapia por sí sola, entonces, ¿podría llegar a curar una enfermedad específica? ¿Podría llegar De a todas, curarla? ¿Sí? o sea, sí, se han curado muchas personas de mucha clase de Ah, síntomas, de enfermedades más y menos graves. Diabetes, perfecto. sí, de toda clase de enfermedades. Los síntomas, las enfermedades más graves y más complejas son solamente asociaciones más complejas de microorganismos. Entonces, en la medida en que uno va, porque los microorganismos se van asociando unos con otros, en el caso, por ejemplo, de los virus, hay una bacteria que es la que le fabrica la mucoproteína que le permite hacer su vida, digamos, Mm, colonizar ahí nuestras hay una células, ¿no? colaboración. Entonces, exacto, puede ingresar un virus a tu cuerpo y si tú tienes una bacteria específica que le hace también resonancia, con mayor razón ese virus se va a hacer más virulento, digamos. Claro, Eh, claro. entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros rastreamos vamos encontrando estos microorganismos y en general un impacto de los imanes basta para erradicar esa información del cuerpo. Antes o Mm, después, digamos, ese cuerpo va a reaccionar a ese impacto y va a restablecer ese equilibrio. Ahora, a veces es necesario hacer varias sesiones para poder lograr desactivar en el fondo un cuadro más complejo. claro, claro, para poder Ujú. boicotear ahí a estos agentes patógenos que están colaborándose para crear situaciones más complejas. Claro, en el fondo nosotros estamos siempre rodeados de microorganismos por dentro y por fuera, no podemos vivir aparte de ellos. Y hay algunos que El también nos tema ayudan es a tener, nosotros a sobrevivir. sí, claro, el tema es tener un equilibrio con ellos. Claro, Y, exacto. claro, y este es un método muy eficiente como para lograr restablecer ese equilibrio cuando se pierde. Y además Perfecto. es natural, no es iatrogénico, quiere decir lo que te explicaba de que si no hay un efecto secundario, digamos, eh, Ujú. por impactar un imán, eh,
no va a ocurrir un desequilibrio. Perfecto, 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 perfecto. Ujú. Entonces entiendo que esta terapia funciona sobre el cuerpo biológico, principalmente, sobre la biología del cuerpo, ¿no? Sí, está ¿Sí? explicado así porque la persona que desarrolló este método es un médico, entonces sí, claro. Sin embargo, somos mucho más que una biología, ¿no? Y Claro. Entonces, por eso tengo una pregunta aquí que dice lo siguiente, que en la técnica del testeo, ¿cómo es posible que el cuerpo pueda responder incluso sin que la conciencia lo sepa? bueno, porque somos seres bastante complejos, no solo somos un consciente, también tenemos un inconsciente, un subconsciente, eh, y hay también podríamos, cada uno lo llamará como quiera, pero somos también un ser superior, eh, Claro. que habita otras dimensiones del espacio-tiempo, eh, y bueno, responde. Por supuesto, de todas maneras. Responde a una inteligencia que somos, pero de la cual no siempre somos conscientes. Exactamente. Como Ujú, esa sabiduría interna de la que hablamos en otras terapias también. ujú, Trabaja, ujú. entonces, trabaja también con eso este sistema biomagnético, este par biomagnético del doctor Goy. Claro, Ceci, en mi experiencia en la consulta, los pacientes, aparte de reportar, no sé, que se les quitó su dolor de espalda o su dolor de cabeza, también refieren un estado energético ujú, mejorado y también un estado psicoespiritual también. eh, Se perfecto. duerme mejor, se piensa mejor, Se despeja se todo siente, un poco, se siente uno más liviano, sí, sí. Pasan cosas a diferentes niveles, no solo a nivel biológico, digamos. claro. Y muchas veces también los virus nos afectan también a nivel conductual, por ejemplo. Un virus Mm, instalado en la cabeza también nos hace a lo mejor ser más agresivo de lo que naturalmente seríamos o tener eh, cierta dificultad para llegar al centro. ajá. Y todo eso también es lo que expresan los pacientes, te digo, que ellos sienten. O sea, en la medida en que el cuerpo va equilibrando sus funciones, también se va, por lo que me cuentas y por lo que manifiestan los pacientes, la conciencia, el estado anímico también se va equilibrando de alguna forma. Claro, en el fondo vamos limpiando el cuerpo de toxinas y en ese aspecto también limpiamos todo nuestro ser. Hay muchas, por ejemplo, los parásitos, si hay parásitos en el cuerpo, ellos están desechando una serie de sustancias que son muy tóxicas. Claro. Eh, y eso nos afecta y nos puede afectar a nivel conductual perfectamente. Y al trabajar sobre esta información en el cuerpo también reparamos a ese nivel, digamos. A ese nivel, de Ujú, todas maneras. ujú, Ceci, ¿y cómo, bueno, nosotros con la medicina alópata en general las personas nos hacemos un ujú, chequeo anual que nos va diciendo y nos va dejando tranquilos de cómo está el funcionamiento de nuestro cuerpo, de nuestro ujú. organismo. Eh, ¿Cada cuánto tiempo tú recomendarías hacer un chequeo biomagnético para ir viendo estas cosillas que tal vez la medicina alópata en primera instancia y en el nivel en que trabaja no ve? Claro, muy buena pregunta, porque en el fondo el doctor Gois lo explica de una manera bien gráfica. Él dice que nosotros logramos encontrar con esto la etiología de esos Ujú. síntomas o de esa enfermedad, qué es la causa primigenia que lo está originando, digamos. Y entonces él dice, si hay una gotera en el techo, eh, el living se va a llover. Entonces Claro, lo que hace la medicina es sacar las cosas, limpiarlas, asolearlas, secarlas y volverlas a poner, ¿no? claro. Con el biomagnetismo lo que estaríamos haciendo es ir a ver
dónde está la gotera para poder Claro, solucionar la gotera y ya que no haya que limpiar el living cada vez, ¿no? Un poco es el ejemplo. el Entonces, ejemplo. claro, se trataría en el fondo, si tú eres una persona sana, no estás presentando ningún síntoma, puedes hacer una medicina preventiva con esto, a lo mejor rastreándote un par de veces al año. Eso, como a modo preventivo para poder, no sé, evitar o detectar la gotera antes de que caiga el aguacero, digamos. Claro, en el fondo, en la medida en que vamos haciendo los rastreos y detectando estos pares, logramos desactivar información que a la larga eh, va a llevarnos a hacer esa medicina preventiva, porque vamos a lograr no tener demasiada información de estos patógenos que nos hace al final tener un síntoma más grueso, digamos, alguna enfermedad Claro, mayor. O sea, no es bueno claro, esperar tener un síntoma muy serio como para hacerse un rastreo, siempre vale la pena tomarlo como, más como una prevención, porque de todas maneras funciona de esa manera, digamos. perfecto, perfecto. Y así como también hay para todo, para casi todo, por no Mm. decir todo, eh, en todo hay contraindicaciones. ¿Esta terapia tiene alguna contraindicación? ¿Hay algún factor o estado específico donde yo no pueda realizarme esta terapia, por ejemplo? Bueno, específicamente hay una terapia médica que nos impide a nosotros encontrar la información adecuada en el cuerpo. Estoy hablando de la quimioterapia. La Mm, quimioterapia eh, afecta a todas nuestras células, a todas. ya. Intoxica al cuerpo. Mm, Ujú. De una manera tan seria que finalmente es muy difícil que ese cuerpo nos pueda entregar la información que nosotros estamos buscando con el imán, digamos. Puede haber ahí una barrera, digamos, de información. Eh, Está contraindicado tratarse a la vez con quimioterapia y biomagnetismo. Eso sería ya, la única contraindicación real que hay. que existe. O sea, Ujú. la quimioterapia no es compatible con esta técnica. Claro, tú podrías aplicar el biomagnetismo después de un tiempo, un año, quizás 2 años de haber hecho quimioterapia. 1 o 2 años después de la quimioterapia. Ujú, ujú, ujú. Ceci, ¿y las mujeres embarazadas, los niños, ahí no hay ningún problema? ¿Qué pasa ahí con las mujeres embarazadas? Son, si bien nosotros estamos creando un organismo cuando estamos embarazadas, pero ¿qué pasa porque ahí de todas maneras son dos organismos distintos. Estamos unidos de alguna manera y está uno adentro del otro, pero son distintos de alguna Lo que pasa, manera. lo que pasa es que, claro, se está formando otro ser dentro de un ser, Claro. pero energéticamente el hijo y la madre son un mismo campo energético hasta los 7 años. Incluso después de Mm, nacido todavía son una misma cosa a nivel sí, energético. Sí, hay personas que hacen biomagnetismo y que no tratan embarazadas por precaución en el fondo, em, ya, más que porque exista una contraindicación, ya, realmente. no hay una contraindicación real para mujeres embarazadas. No, Oye, y es solo una precaución que algunas personas prefieren tomar, digamos. Yo, perfecto. Oh, justo ahí en una súper interesante respuesta. Ahí está de nuevo. Ya, entonces no habría contraindicación real para no tratar a una mujer embarazada con biomagnetismo. Y como es magnetismo, como es el tema con los imanes y todo, ¿qué pasa con las personas que tienen prótesis, por ejemplo? Que tienen alguna placa de platino, por alguna prótesis claro, en algún lugar del cuerpo. ¿Hay algo ahí contraindicado con eso?
No, no pasa nada porque los metales que se usan para las prótesis son metales que no son ferromagnéticos, entonces no reaccionan al magnetismo. Ah, Eh, perfecto. la, la otra contraindicación que existe es ¿Mm? no se debe impactar un marcapasos. ¿Mm? Eso era, claro. Eso también te quería preguntar. Sí Estaba podemos, pensando en la sí persona podemos, hipertensa, claro, pero claro, sí podemos tratar a una persona con marcapasos, pero teniendo la precaución de no poner imanes cercano al aparato, digamos. Eh, claro, no porque, impactando el aparato directamente. claro, o si hay una persona que tiene también un aparato como un audífono, tampoco vamos a instalar ahí un imán, pero, pero sí podemos Mm, tratar a esa persona. perfecto. Ujú, Oye, entonces, mira, nosotros en el instituto sabemos que tú has viajado mucho a formarte, sabemos que te formaste directamente con el doctor Goy y ujú. en esos viajes y en esas interacciones con el doctor Goy, eh, ¿hay alguna anécdota interesante que nos podáis contar respecto a la detección de alguna enfermedad en particular? Ya que podemos detectar cualquier síntoma, ¿ha habido algo ahí, alguna anécdota sabrosa con el mismo doctor Boyce que podáis contarnos? Bueno, con él muchas, la verdad, pero Me a ver, imagino. me gustaría como, no es una anécdota del doctor Goiz, pero sí es algo que yo vi en los congresos en biomagnetismo. Se hace una vez ¿Ya? al año en México un congreso internacional. eh, y ahí me llamó mucho la atención ver testimonios de personas que se hacían, por ejemplo, no por ejemplo, sino que se iban a hacer un test del VIH y Ujú. en un lugar tenían un resultado positivo y a los días hacían otro testeo en otro lugar y el resultado era negativo. Eh, y claro, ocurre que no sabemos realmente qué es lo que qué es lo que se está testeando ahí. ¿Por qué en un lugar aparece Claro, un resultado positivo y en otro negativo? Sin embargo, ocurre. Hay muchas cosas que uno establece eh, como si se hacen, digamos, un examen médico, eso es ciencia, ¿no? Es algo, pero al parecer no es tan así. Hay muchos testimonios de personas que eh, incluso, claro, pasa que el examen que mide, mide los anticuerpos. Entonces, cuando tú haces biomagnetismo, encuentras el VIH, lo tratas, la persona ¿mm? consigue mejoría, pero sigue apareciendo cero positivo porque el examen está midiendo los anticuerpos, no la real presencia del virus en el cuerpo. En el cuerpo. Ah, mira, Entonces, hay ahí ciertos terrenos que habría que a lo mejor investigar con pinzas. claro, con lupa, Sí, sí. de todas Y, maneras. sí, pues no coincidimos siempre con el criterio médico, digamos, pero porque esto es una manera diferente de tratar a los microorganismos, de saber qué son y Claro, cómo nos afectan. Entonces tenemos ahí cierta es una visión distinta. discrepancia, claro. Pero lo interesante de esto es que es muy eficaz, muy eficaz. Mm, así parece. Oye, Ceci, y una vez que eh, con esta pregunta vamos a ir un poco cerrando, ya estamos un poco en Mm, el tiempo, y ujú. una vez que yo aprendo, si a mí me interesara aprender biomagnetismo, yo aprendo, eh, ¿puedo autosanarme? ¿Puedo utilizar los imanes en mí, además de en otras personas? ¿O no puedo hacerlo en mí? Sí, claro que puedes. ¿Sí? Puedes perfectamente, claro. Em, Como te decía, uno puede hacer este rastreo verificando el resultado en las piernas, pero también lo podemos, Ajá. cuando yo me voy a tratar a mí misma, uso mis dedos. Entonces sí Ah, puedo perfecto. rastrearme y conseguir y ver yo misma mi respuesta, digamos. Perfecto. Me queda súper Ujú, claro. ujú, Ceci, bueno, ya estamos en el tiempo y
te hice esta última pregunta porque para hacer ahí un enlace al curso que vamos a estar dictando en Instituto Ser y Conciencia, contigo Ujú, como docente, ¿cierto? ujú. Un curso Sí, muy interesante donde claramente nos respondió la pregunta de que si al hacerlo, digamos, al tener estos conocimientos, podemos autosanarnos así como también sanar a otros. Entonces, este curso es de biomagnetismo y va a tener algunas, entiendo que va a tener algunos, eh, va a introducirnos un poco también en la bioenergética, que ese es otro tema que podemos hablar en algún otro momento, sí, pero el biomagnetismo sí vamos a aprender, bueno, la historia, lo teórico práctico y la aplicación directamente con el tema de los imanes. Entonces, claro. este curso va a iniciar a fines de mayo y pueden hacer cualquier consulta, si quieren revisarlo, está en nuestra página web Ujú. www.sericonciencia.cl o pueden también consultar, hacer sus consultas al correo que es institutosericonciencia@gmail.com. Y aprovecho Así es. también de contarles a todos los que están conectados con nosotros ahora que la Ceci también es parte del equipo terapéutico del Instituto Ser y Conciencia, así que si alguien quiere, necesita atenderse con ella, necesita hacer un chequeo, un testeo biomagnético, también estamos para atender las consultas. Así Entonces, es. ¿mm? Entonces, Ceci, te doy las gracias y quiero darte un minutito la palabra para que puedas decir algo para cerrar, agradecer a la gente que nos está mirando. Bueno, básicamente agradecer también este espacio y contarle a la gente que tiene ¿Mm? esta maravillosa herramienta que puede conocer, digamos, y practicar para su propia salud y para sus cercanos de manera natural y no invasiva, digamos. Es un método muy, Muy muy importante. amable, Mm. muy amable de conocer y practicar. Vale la pena introducirse en el tema. Así que bienvenido el que quiera y, y tener la experiencia de una sesión también es una gran experiencia. Los invito a estar atentos a las redes para todas las cosas que estamos haciendo, todas las actividades, los cursos, las terapias, los retiros en Instituto Ser. Así que muchas gracias, gracias Ceci, que estén todos muy bien y nos vemos mañana en otra transmisión de Ser Live. Chao, chao. Chao.